Sí. Bueno, buenas noches, Diana. Buenas noches, Sebas, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, gracias. Bueno, Diana, ¿cuál es tu nombre completo? Diana Patricia Torres Rodríguez. ¿Cuál es tu título profesional? Mi título profesional es como psicóloga. Universidad de la cual te graduaste. Soy egresada de la Universidad de Antioquia, sede Amalfi. Dependencia, lugar en el que te desempeñas como psicóloga. Actualmente estoy con un programa llamado Buen Comienzo en alianza con Colombia Avanza. Es un programa de primera infancia. Años de experiencia. Años de experiencia, en totalidad serían 2 años y medio, pero de graduada llevo 1 año en esta especialidad con primera infancia. Otro campo en el que te hayas desempeñado antes de este. Antes de ese, bueno, como práctica, 1 año en la cárcel municipal y 6 meses en la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio. Objetivo a largo plazo con respecto a la profesión como psicóloga. A largo plazo quiero especializarme en neuropsicología. Neuropsicología, perfecto. Bueno, Diana, ahora entrando a fondo pues con los conceptos de psicología clínica, decime bajo un término muy propio, pues muy suyo, definime qué es la psicología clínica y cuál es la función del psicólogo clínico como tal. Pues la psicología clínica devenga pues como de la psicología en sí, ¿cierto? Y las funciones del psicólogo clínico depende de la investigación, la entrevista, la evaluación, pronóstico, diagnóstico, que es como los procesos por los que nos regimos pues como para dar un dictamen o un diagnóstico final de cierta problemática con la que llega el paciente. Excelente. Entonces, ¿cuáles son los conocimientos indispensables que debe tener el psicólogo clínico para ejercer esta rama? Pues como factor primordial, pues digámoslo así, iniciamos con la investigación. Somos unos investigadores a fondo de la problemática o la queja con que llega nuestro paciente. Ese es uno de los primordiales. Podríamos decir que seguimos con la evaluación. Mirar qué es lo que nos presenta el paciente en cada una de las sesiones en las que tratamos durante el proceso, y ya llegamos al diagnóstico, al pronóstico, y lo que a finalidad queremos es un tratamiento, pero más que todo en prevención. Diana, ¿qué piensas de los test o las pruebas psicológicas dentro del campo de la psicología clínica? Bueno, los test o las pruebas las considero que son de ayuda durante el proceso pues de la psicoterapia, ¿cierto? Pero, y lo consideran más necesario cuando estaba en la formación en sí como psicóloga. Pero ahora que estoy ejerciendo y que estoy en la práctica en sí, no las veo tan necesarias, pero sí las considero que ayudan de cierta manera, ¿cierto? Pero para mí la práctica es muy, cuando uno va a campo, ya uno refuta como mucha teoría de la que ve, ¿cierto? ¿Crees que la psicología clínica necesita de otros campos que la complementen, como por ejemplo la antropología o la neurología? Sí, sí lo creo muy necesario, porque por ejemplo en la parte de la antropología determina mucho pues como la parte cultural, social del individuo, ¿cierto? Y como individuo somos sujeto a la relación con el otro. También considero que a veces necesitamos también dentro de nuestra práctica como psicólogo clínico, hacer trabajo interdisciplinario con psicólogo social o con un psicólogo judicial, según el caso que se nos presente pues dentro de la clínica. ¿Qué es para usted el concepto de salud o qué significa? Bueno, según el contexto en el que podemos evaluar pues la parte de la psicología, es como ese bienestar físico, psicológico y social, ¿cierto? Que es como una triada en la cual si una de esas no está totalmente equilibrada o falta, hay un desequilibrio en la parte ya sea emocional, física
o mental. Pero el significado que se maneja en la Organización Mundial de la Salud, o sea, la OMG, trata como de la ausencia de enfermedad. Muy bien, y entonces hablando de esta ausencia de enfermedad, ¿qué vendría siendo la enfermedad? La enfermedad sería como esa sintomatología que podemos presentar debido a un malestar. En la parte psicológica no hablamos como de enfermedad, sino más bien como de ese malestar o de esa patología que debido a ciertos criterios podemos diagnosticar un trastorno, por así decirlo. Bajo el entorno social en que te desempeñas, ¿cómo aplicaría o cómo sería un comportamiento normal? Esto a comparación que otro que no lo sea y lo hayas vivido en un sitio o contexto diferente. Bueno, dentro de la psicología clínica nosotros consideramos de que no existen como comportamientos normales o anormales. Más bien hay conductas que la sociedad no acepta. Lo podríamos dar como ejemplo dentro de la experiencia que tuve en la cárcel, donde para la sociedad sí hay un concepto de anormalidad. Cuando una persona no actúa de manera correcta y ya se es debido que tenga un castigo ya por la parte legal o judicial. Bueno, otra característica que le podemos sumar al término de normal o normal es la subjetividad del individuo, de la sociedad o del entorno en el que nos desenvolvemos. Un ejemplo de eso es porque lo que para mí puede ser normal o yo haya naturalizado de cierta manera, para otro puede ser algo que no es concebible, que no lo acepta y que por ende puede ser castigado o puede ser juzgado por la sociedad, por la familia o por el lugar en que pueda desarrollarse el ser humano. ¿Cuál es el objetivo de la entidad en la que trabajas y cómo se reparten las labores? Bueno, la entidad en que yo trabajo, pues anteriormente la mencioné, es Corporación Avanza, ¿cierto? Que ese es un programa que depende de la gobernación y es un trabajo que se hace de Buen Comienzo. Buen Comienzo es un programa que trabaja por la integridad y el bienestar de los niños menores de 5 años, 11 meses y 29 días, con madres lactantes y madres gestantes del programa. En el programa en el que yo me desempeño hay 203 participantes, ¿cierto? El trabajo clínico que yo realizo allí es cuando de por sí las docentes me remiten ciertos casos. Entonces yo ya me veo en la necesidad de dirigirme a la comunidad rural, que es particularmente con las personas que trabajamos, y hago trabajo clínico en el cual hago asesorías y estudio pues las problemáticas y la particularidad de cada participante. ¿Con qué tipo de problemática le toca lidiar con mayor frecuencia en su trabajo? Bueno, durante el tiempo que he estado ejerciendo lo que es de que obtuve el título como psicóloga, inicialmente en el área pues del trabajo articulado en la cárcel municipal, se encontraron casos pues de abuso sexual, de violencia intrafamiliar, de asesinato a mujeres, o sea, más que todo feminicidios. Y ahora en el campo en el que me encuentro ahora desempeñándome con primera infancia se encuentran muchos casos de maltrato intrafamiliar, violación por parte de personas muy cercanas a las mismas víctimas y abuso psicológico y económico en las familias. Programas de promoción y prevención en la salud mental realizados desde su rol como psicólogo clínico y de la entidad a la cual pertenece. Bueno, los trabajos de prevención y promoción que realizamos pues es con cuestión de trabajo interdisciplinario pues con el hospital, con trabajos en ruta con la Policía Nacional,
con Casa de Justicia, donde cuando encontramos un caso específico, lo que hacemos es articular, mirar la problemática que se encuentra allí, y entonces lo que hacemos son talleres, hacemos campañas para concienciar a las mujeres, un cierto abuso o fenómeno que nos permite entrar a trabajar la problemática que se ha encontrado en esa comunidad. También podemos encontrar dentro de los procesos de asesoría que identificamos ciertos fenómenos o problemáticas que hacen necesario que se haga el trabajo de terapia o trabajo psicológico con la familia, o de manera individual o de manera grupal. Contame un caso o historia del cual te haya tocado intervenir. Bueno, durante el año de trabajo que tuve en la cárcel municipal me encontré con un caso muy peculiar, en el cual aún recuerdo pues que el paciente lo que me manifestaba dentro de consulta era que él sospechaba, porque él tampoco aseveraba de que lo hubiese hecho, de que había asesinado a una señora. Lo que él no concebía era que una señora que lo recibió a él, porque él es del área del Chocó, que lo recibió en estos lugares, que se había portado como la mamá, que lo había cuidado, que le daba trabajo, y que los fines de semana salían siempre juntos a una vereda cercana, él hubiese llegado pues a asesinarla. Él no daba razón de cómo lo hizo, pero él dudaba o sea, lo hacía de dos maneras. Primero, dudaba de que lo hubiese hecho porque él no tenía conciencia. Y segundo, él decía que sí pudo haber sido él, porque él apareció con rasguños, con cortadas y con el arma al lado cuando entró en conciencia. Él dice que pues, durante la asesoría manifestó que él estuvo tomando, que la señora se adelantó para la casa que porque tenía que hacer alguna diligencia o algo así, y cuando ya él llegó allá, él llegó en un estado de inconsciencia. No se explica cómo la pudo haber matado, lo que sí fue que al otro día cuando tuvo razón, la envolvió en una sábana y se voló pues en una vez. Ya lo capturaron en otro municipio aledaño pues a nuestro municipio de Amalfi, y pues o sea, durante las segundas sesiones que tuve con él, ya yo le cambié el discurso y le pregunté, pues porque él en el primer discurso lo que me manifestó fue que el señor de la tienda le gustaron mucho los tenis que él tenía y que decidió cambiarlos con él, y que desde ese momento él perdió conciencia. Entonces, como les dije, en la segunda sesión yo ya le cambié el discurso y le pregunté que si él había consumido algún alucinógeno, y él me dijo que sí. Entonces él parte desde ahí que no recuerda nada, que no tiene conciencia de cómo llegó a la casa, de cómo le tumbó la puerta a la señora, porque ella siempre dormía bajo llave, y de cómo él apareció con un cuchillo porque él la apuñaló, y cómo apareció con un arma ahí al lado. Pero él duda, o sea, él tenía como esa ambigüedad de pronto si lo había hecho o si no lo había hecho. Bueno, y por último, contame cuáles son las problemáticas más comunes de las personas a las que te toca atender. Bueno, en cuestión con la parte infantil, hemos encontrado casos pues como de abuso sexual y el mismo maltrato hacia los niños menores de 5 años. En cuestión con mujeres, hemos encontrado también abuso sexual y maltrato físico. Bueno, y antes de finalizar, lo que quiero pues como dar por sentado o más bien aclarar es que la psicología clínica no es específicamente el trabajo individual con paciente terapeuta. El trabajo clínico también se puede hacer en la parte educativa, en la parte laboral, en la parte social. Entonces, para decir que trabajamos clínica también se puede hacer a nivel individual o a nivel grupal.